Luis Carlos Leal es el superintendente de salud, pues la autoridad más solicitada en este momento a propósito de lo que está pasando con las EPS. Doctor Leal, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Julio, buenos días y un saludo muy especial para toda la audiencia de la W. Pues ya hemos conocido las motivaciones de las intervenciones, las preocupaciones que tiene el gobierno. El ministro ha dicho que los usuarios, los pacientes, no tienen por qué preocuparse. Pero hoy ha pasado algo que quisiera comentar con usted. La decisión de compensar. Solicita la liquidación. En los últimos 5 días han hecho reuniones con los médicos adscritos al servicio de compensar. Les comunicaron que sus contratos de trabajo serán modificados, pero que seguirán trabajando. Que lo que están buscando las EPS para quitarse la intervención o que los evitarlo, que los intervengan las que faltan, es que a partir de junio van a ofrecer planes privados de salud a bajo costo para diferentes mercados. Esa medida es anticipándose a la intervención. Lo está haciendo Compensar hoy, lo hará Sura y lo hará Famisanar. Usted, para información de los usuarios, ¿nos puede explicar cómo ese plan para diferentes mercados podría funcionar? A ver, Julio, yo no sé si podría funcionar un plan como esos. Lo que hoy ha solicitado Compensar oficialmente a la Superintendencia Nacional de Salud no es la habilitación de un servicio de planes complementarios o de un servicio de medicina prepagada a menor costo que en cualquier, digamos, concepto de lo que la ley nos permite y del marco de la libre competencia y del libre mercado lo podrían hacer claro. Lo que hoy nos ha solicitado Compensar es el retiro como EPS del sistema. Ya habían hecho una solicitud parcial de retiro, retirándose de algunos municipios. Hoy hacen una solicitud de retiro total, una EPS que tiene más de 2 millones de afiliados en todo el país, principalmente concentrados en Bogotá, pero esta solicitud también tiene un impacto a nivel interno de la Superintendencia Nacional de Salud y una responsabilidad de la Superintendencia. Durante toda esta semana he repetido en distintas oportunidades. La misión de la superintendencia es proteger la salud, la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas y que los recursos que son públicos de la salud, que hacen parte de un contexto y de una bolsa completamente diferente a lo que son las medicinas prepagadas o los planes complementarios, sino que son los públicos que debemos además todos los colombianos aportar por ley y que se le están girando oportunamente a cada una de las EPS para garantizar ese compromiso que adquirieron legalmente y como se constituyeron de prestar los servicios de salud, pues esa solicitud de retiro entra en un proceso de estudio por parte de la superintendencia, donde la misión, vuelvo y repito, de la superintendencia, en aras de garantizar la protección de la salud, de la vida y de los recursos de las personas, pues podrá hacer aceptar ese retiro o negar ese retiro, siempre que garantizando no solo la prestación de servicios, sino además la libre escogencia de las personas para el traslado y que el traslado no genere traumatismos para las personas y para los usuarios en la prestación de servicios, que se garantice la continuidad de los tratamientos y el tratamiento oportuno para todas las personas. Pero, superintendente, a ver, para entender mejor la situación, ¿es posible que ustedes no atiendan esa solicitud de liquidación de Compensar y decidan intervenir la EPS? ¿O están obligados a aceptar esa solicitud de liquidación? No estamos obligados a aceptar esa solicitud de liquidación. El decreto 780 de 2016 lo que nos permite es realizar el estudio pertinente, identificar cuáles son los factores con base en los cuales la EPS solicita ese retiro voluntario del sistema y además en aras a proteger y a garantizar la prestación continua de servicios de todas las personas que hacen parte de esa EPS y que se dé un tránsito si es necesario y si se va a aceptar la solicitud, que sea respetuoso en la libre escogencia, pero que además tenga la capacidad de cubrir las necesidades y la atención de las personas, podrá o aceptar o negar esa solicitud por parte de la EPS. Sí, superintendente, muy seguramente EPS Sanitas y EPS Compensar, de no ser aceptada su liquidación, emprendan acciones legales contra el Estado colombiano. Millonarias sumas las que pues nosotros los colombianos tendríamos que pagar en caso de encontrar irregularidades en esas intervenciones. ¿Usted puede asegurarnos a todos los colombianos que el Estado no va a tener que pagar un peso por estas acciones de no haber nada regular? Pues porque es que ayer el procurador decía que ustedes no le habían pasado todos los papeles. No, las actuaciones han sido completamente legales en el marco de la normatividad vigente.
Las decisiones que se tomaron por parte de la superintendencia estaban amparadas y justificadas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico Financiero, que dice cuando la superintendencia debe actuar o tomar ciertas medidas con las EPS por el incumplimiento de la norma. Es que aquí el incumplimiento de la norma la están haciendo son ellas, no la superintendencia. La superintendencia está actuando porque hay un incumplimiento de la norma en el ejercicio de sus funciones de control. Ahora, ¿qué pasó con la desafortunada intervención del procurador delegado del día de ayer? Que a todas cosas, pues hay que decirlo, él se fue antes de que la diligencia terminara. Él abandonó las instalaciones antes de concluir la diligencia, luego se fue sin que nosotros hubiésemos entregado la información completa que teníamos al momento, porque se fue antes de la diligencia, primero. Lo segundo, la Procuraduría solicitó unos expedientes administrativos para la toma de la decisión, pero también solicitó otros expedientes que hacen parte de distintas dependencias. La certeza, la claridad, las actas levantadas el día de anoche, de información que fue entregada tanto en físico como en digital a la Procuraduría una vez terminada la diligencia y levantadas las actas, es la correspondiente a la totalidad de los antecedentes inmediatos de la actuación, los conceptos técnicos y la notificación y el acto definitivo para la toma de la medida. Esos tres documentos son los que hacen parte del expediente administrativo del eje de control que toma la decisión de hacer la intervención forzosa administrativa para administrar. Ahora, llama mucho la atención, claro, que ellos solicitan cosas que no hacen parte del expediente de control, sino que hacen parte del expediente de vigilancia, del expediente de inspección, inclusive hay unos de habilitación, inclusive llama la atención que llegaron con unas exigencias tan recargadas que pidieron hasta copia de actos administrativos que por ley de transparencia están pegados en la página web y en el normograma de nuestra entidad. Entonces, ante esas exigencias y dada la hora en la cual ellas empiezan a solicitar esa información, pues si nosotros tenemos un personal que está encargado de generar ese tipo de datos, porque se necesita una minería de datos para obtener mucha de la información que ellos nos han solicitado. Claro, esa información se les va a entregar y durante el día de hoy, en el horario laboral, a primera hora, la orden y la invitación es que se reúna inmediatamente toda esa información y se remita de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Procuraduría. Pero la información real, porque yo sí estuve acá hasta finalizar el procedimiento, yo sí di la cara hasta finalizar el procedimiento y sí me comprometí a que transparentemente se entregaran las informaciones adicionales que se pidieron, pero repito, no son las informaciones que sustentan el acto administrativo, porque las informaciones que sustentan el acto administrativo e inclusive algunas otras que logramos reunir de otros expedientes fueron entregadas en la noche de ayer de manera oportuna. Superintendente, en una entrevista con la revista Cambio, el presidente dijo que si no había la reforma, pues las EPS iban a caer como como fichas de dominó, y hablaba del chu que se iba a producir con... ¿Se cayó la comunicación? Superintendente, ¿me escucha? Sí, perdimos la comunicación, Félix. Estamos tratando de recuperarla. Lo perdimos. Ahí le escucha, Félix. Superintendente, le estaba diciendo de ese chuchuchú del que hablaba el presidente, que era el efecto dominó que podrían tener las EPS. Y esa es la preocupación ahora, entre las intervenidas y las que están diciendo que van a solicitar entregar sus circunstancias. Se habla también de otras, se habla, por ejemplo, y quiero que usted diga si es cierto o no, que se va a intervenir Sura, que otras estarían en el mismo panorama. ¿Ustedes tienen en mente más intervenciones en este momento de otras EPS y están en condiciones de garantizar que son capaces de manejar a todas esas EPS? Varias cosas frente a la pregunta que su merced ha hecho, Félix, que es muy importante para dejarla clara. Lo primero es que nosotros no tenemos la capacidad ni la responsabilidad de manejar las EPS intervenidas bajo intervención forzada administrativa para administrar. La medida que se toma es la remoción de un gerente
la remoción de su junta de accionistas y la remoción de su junta directiva para designar un particular con funciones públicas que sea el encargado de gerenciar para dar la recuperación de la entidad y para dar fe y constancia y cumplimiento a las órdenes que además va a seguir dando la Superintendencia de Cumplimiento para garantizar la prestación de servicios y la recuperación. En esta oportunidad, que lo he explicado en ocasiones anteriores, estamos aplicando por primera vez un elemento del Estatuto Orgánico Financiero que nunca se había aplicado, y es ponerle además una junta asesora que lo acompañe y que está representado por los 5 principales acreedores, dando garantías de transparencia, de flujo de información de una mejor manera y de garantía de que los pagos lleguen a los prestadores, que son los que finalmente responden a los usuarios para poder garantizar la prestación de servicios de salud. Ahora bien, ¿qué medidas nuevas vamos a tomar? ¿Cuándo las vamos a tomar? ¿Cómo las vamos a tomar? Esto no es un plan, no es un proyecto, no es algo que se escriba, digamos, en un papel a la ligera, sino que es un proceso de análisis particular que tiene una sustanciación, que tiene un proceso administrativo y que además tiene una reserva en los datos. Entonces, ¿cuándo se anunciarán? ¿Cuándo les voy a decir? ¿Cuándo les daré la respuesta? En el momento en que se tome la decisión, de acuerdo como se ha venido realizando y a través del único canal oficial que es la Superintendencia Nacional de Salud. Superintendente, qué pena insistirle en la pregunta de Félix. Entonces, se la hago más general. ¿Hoy habrá EPS intervenida, sí o no? No es una respuesta que le pueda dar en estos momentos, Julio, vuelvo e insisto, porque hay reserva de cierta información para poder garantizar que el adecuado proceder jurídico de este tipo de intervenciones se dé. Entonces, le informaré si sí o si no en el momento que la superintendencia saque el comunicado y realice el acto administrativo en caso de que se vaya a dar. Pero si no se va a dar, pues no se va a dar. Yo entiendo que hay muchos congresistas que han sido proactivos en comunicar información que no corresponde a la verdad hoy de las decisiones que se hayan tomado o no al interior de la entidad. Lo que sí le garantizo, Julio, y a todos ustedes y a toda la audiencia, es que la superintendencia va a continuar trabajando en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de las personas, de garantizar la prestación de servicios de salud continua, de garantizar que los recursos de salud se protejan, y en ese mismo sentido se tomarán las decisiones en la medida que vayan siendo necesarias, en la medida que se vayan articulando, en la medida que tengan el fundamento, además jurídico, como se ha hecho al interior de esta superintendencia, para tomarlas oportunamente. Lo despido, superintendente, con una pregunta que ha hecho pública el presidente, su preocupación de la relación de precisamente las EPS, en este caso algunas multinacionales, con congresistas a quienes han financiado. ¿Usted cree que esa es, entre otras, la razón de la crisis de la salud en Colombia? Bueno, ya ha habido sanciones por esas relaciones presentes. Yo no sé si esa sea la razón o no de la crisis, pero pues definitivamente todo el mundo tenía claro que había una crisis presente, actual y vigente, y que teníamos que tener unas medidas correctivas que permitieran unos cambios al interior del sistema que hicieran por lo menos que hoy esta solicitud de compensar de retiro voluntario pues no se diera, sino que hubiese un cambio distinto. El gobierno dio las oportunidades, dio la oportunidad de generar un debate público donde el Congreso tenía la forma de tomar esa decisión, de transformar inclusive esa propuesta realizada por parte del gobierno nacional, y la decisión pues fue archivar esa propuesta. Entonces pues digamos que hay ahí un mundo de matices y de grises frente a si ocurrió o no ocurrió esta relación. Eso creo que hay entidades que se encargarán de dilucidar si existió o no existió esa relación. No es competencia en estos momentos investigativa ese actuar de congresistas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, si es que presuntamente ocurrió. Entonces, pues, me quedaría corto en darte una respuesta, digamos, fija o total de lo que me preguntaste. Sí, yo lo entiendo, porque usted ha dicho, yo intervengo. Yo saco al gerente y saco a la junta y tomo el control de la situación, pero hasta ahí llego yo. Entonces, uno se pregunta, ¿y las deudas quién las asume? O sea, no llego hasta allá. Yo no he dicho eso, Julio. Yo no he dicho eso en ningún momento, porque es que la superintendencia tiene que seguir acompañando el proceso de intervención. No puede dejar botado, como muchas veces de pronto pasó. Aquí lo que yo estoy diciendo y lo que he dicho en distintos medios de comunicación es aquí vamos a ser aún más rigurosos con el seguimiento del interventor, vamos a dar órdenes puntuales que se tienen que cumplir.
No puede ser que muchas de las intervenidas hayan tenido unas órdenes y solo tengan el cumplimiento del 14%, como he sabido que ha pasado con algunas de las intervenidas al interior de la superintendencia. Eso no puede ocurrir. La labor de la superintendencia es continuar encima para saber que las cosas estén ocurriendo, para saber que las condiciones se estén dando, para garantizar que la prestación de servicios de salud no se vea interrumpida en ningún momento. No es abandonar el proceso, no es coadministrar tampoco, pero sí es continuar realizando la labor de vigilancia. Ahora, con mayor rigor, con una mayor estructura, digamos, organizada y además una menor frecuencia en la realización de este tipo de seguimientos. Superintendente Leal, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y bueno, tiene usted el chicharrón del año. Así es de que solo desearle suerte. Mil gracias, Julio. Un abrazo para usted, un feliz día para todos y para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia.